Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buenos días, comencemos un nuevo recorrido informativo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros desde esta hora, acompañándonos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a transcurrir sobre la jornada del martes 13 de noviembre. Bueno, como de costumbre y parece ser un sello de las últimas semanas, hay diversos temas que se jerarquizan, pero la diversidad es lo que marca la pauta y desde luego el encabezamiento en diversos medios de comunicación social, portales de internet y desde luego también acá en nuestra primera emisión. Bueno, comencemos con el tema de la luz eléctrica, serio, grave para los estados Nueva Esparta y Sucre. De acuerdo a las informaciones que se reciben, la situación continúa siendo pues muy difícil. Ayer incluso se generaron protestas frente a la sede de Corpoelec en el estado Nueva Esparta, donde hubo pues de alguna forma dificultades y un pugilato con las autoridades del orden público, en este caso con la Guardia Nacional. Hay una profunda irritación entre los neoespartanos y entre la gente que vive en la isla, que es de todo el país. Hay mucha gente de diversas partes de Venezuela que pues ha tomado la isla de Margarita como su residencia, como su domicilio. Y en este caso, bueno, hay una gran molestia. El origen de todo esto es un problema en un gasoducto que transporta el necesario combustible para darle fuerza a las termoeléctricas, tanto en Nueva Esparta, pero también en el estado Sucre. El gobierno ha dicho, desde el pasado fin de semana, cuando comenzaron estos contratiempos, que hay pues detrás de todo ello un saboteo. Y ayer el ministro de Comunicación e Información, como también pues Corpoelec y el Ministerio de Energía Eléctrica ratificaban que se trataba de un sabotaje en contra del gasoducto de parte, dijo el ministro de Comunicación e Información, de la derecha criminal, así lo calificaba, ¿no? Lo cierto es que los contratiempos siguen. El ministro de Energía Eléctrica decía que en cuanto tengan el combustible a la mano para poder reactivar el trabajo de las termoeléctricas, se superará la situación. Así que bueno, así como decíamos ayer, si hay alguna información novedosa, si ustedes a través de las cuentas que tenemos a la orden pueden enviar alguna información desde el estado Nueva Esparta o desde el estado Sucre, pues lo agradeceremos en ese sentido. Pero el problema de la luz eléctrica, que es muy grave, ¿no? Como ya se sabe, en estos dos estados también se registra en la capital de la República. Hay problemas y ayer había incluso horas en algunas zonas, tanto del municipio Baruta como del municipio Libertador, que no tenían el servicio de energía eléctrica. Zonas emblemáticas como Las Mercedes, también pues Colinas de Bellomonte, en la parroquia El Recreo, también en San Bernardino y otros lugares del municipio Libertador, se presentaron contratiempos. En algunos casos venía el servicio, retornaba pues el servicio de energía eléctrica. En otros casos pues se mantenían los apagones. También la exhortación va en este caso, si tienen información adicional de que les está llegando la luz eléctrica o no les ha llegado, pues tenemos a la orden en las cuentas precisamente de Televen y de la primera emisión a la orden de todos ustedes. Bueno, eso por una parte, importante en ese sentido. Bueno, el gobierno ayer, por voz también del ministro de Comunicación e Información, dijo que garantizaba que los insumos para las Navidades, que son muy tradicionales, los insumos para las hallacas, los insumos para, pues imagino, el pernil, los insumos incluso donde hay dificultades muy serias con la harina de trigo para el pan de jamón, pudieran estar. Por lo menos así se expresó, que estaban garantizados esos insumos para que la Navidad de los venezolanos transcurriera con la normalidad de costumbre. Bueno, habrá que esperar
y habrá que también recibir, digamos, la retroalimentación, es decir, la respuesta de los usuarios, la respuesta de las personas que van a los mercados, a supermercados, para tener precisión y claridad sobre si se están recibiendo o se van a recibir en los próximos días esos insumos para la Navidad y el Año Nuevo, como pues siempre ha sido de costumbre, con todos los contratiempos y dificultades. Hay otras informaciones también que surgen en la agenda, ¿no? Hay un tema que si bien tiene origen en el exterior, pero es vinculante a Venezuela porque somos un país petrolero, en algún momento el más importante del mundo. Lo cierto es que el ministro saudí, y eso es noticia en diferentes medios de comunicación social, ha anunciado que hacia el año 2019, de ser necesario, pueden recortar la producción en 1 millón de barriles aproximadamente. Esto se refiere a los países integrantes de la OPEP. ¿Por qué esto? Bueno, porque permitiría recuperar en alguna medida los precios del petróleo que se han venido deprimiendo en las últimas semanas, donde han caído en algunos casos más del 20%, y eso afecta notablemente a los países productores y exportadores de petróleo como Venezuela, que de lo suyo también tiene contratiempos internos por la situación en la que se encuentra Petróleos de Venezuela en la actualidad. Así que bueno, es una información que está ahí, es importante, y solamente al descorrerse las cortinas del año 2019 y conocer alguna información adicional, pues se sabrá si ciertamente se hará esa reducción de 1 millón de barriles por día para los países productores de la OPEP. Importante en este caso. Bueno, nos vamos a un tema de sucesos local. Bueno, pasó algo. Hay la necesidad de conocer mayores detalles de lo que ocurrió en la Torre Biasa. Eso es en la parroquia La Candelaria. Esta es una torre emblemática en su momento, muy bonita, ¿no? Que fue ocupada del año 2006. Se ha presentado allí en ocasiones situaciones irregulares, un serio problema de inseguridad. Lo cierto es que al parecer habría sido agredido o tal vez de alguna forma provocado un incidente, habría sido agredido un funcionario de la Policía Nacional. Posteriormente se dijo que había sido muerto, por ello digo que es muy confuso. Lo cierto es que se produjo un enfrentamiento en la Policía Nacional, en la Torre Biasa entre delincuentes y policías nacionales. El saldo es lo que todavía no está definido. Se ha hablado de 9 muertos de parte de la delincuencia y de un policía fallecido. Otros hablan de 7 muertos, pero no hay todavía información. Es posible que ya a esta hora podamos tener algo para despejar la duda. Bueno, seguimos con otras informaciones que forman parte de la agenda. En el tema internacional, los incendios en California no pueden ser detenidos a pesar del esfuerzo que hacen los bomberos. Es una situación sumamente crítica, pero sumamente crítica, que ha dejado un saldo de más de 30 personas muertas y cuantiosísimas pérdidas materiales, sobre todo en viviendas y comercios, ¿no? Todavía no es el momento de hacer el balance, pero la situación es desgarradora, de acuerdo a lo que recibimos de la información internacional. Bueno, y vamos a centrarnos ahora en los deportes. Hay una importantísima, pero importantísima información para Venezuela. Ayer el venezolano jugador de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., ganó el premio Novato del Año de la Liga Nacional. Así que felicitaciones, hay una gran alegría en el béisbol profesional venezolano por esto. La verdad que este muchacho de 20 años le puso un mundo y le puso mucho corazón y logró un éxito extraordinario. Sus números son el mejor reflejo de lo que fue su comportamiento en la Liga Nacional y con los Bravos de Atlanta en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, hay otros temas también que presentaremos en el desarrollo de esta primera emisión. Vamos por lo pronto a comenzar a recorrer nuestra portada con los titulares que tenemos preparados para todos ustedes. Vamos con lo que dijo el ministro de Comunicación e Información. Gobierno Nacional garantiza alimentos y juguetes para la temporada decembrina. FAES allana Torre Biasa en Bellas Artes. Delincuentes se refugiaron en el sitio y se enfrentaron a las autoridades. Otro lamentable tema de sucesos: asesinan a un sexagenario y a su esposa en el interior de su vivienda, al parecer para robarle dólares. El tema de los incendios en California continúa, como decíamos, sin poder ser controlados. Nos vamos al espacio de la entrevista. Hoy conversaremos con Trina Carbona. Ella es la presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Y en
arte y espectáculos, bueno, una muy lamentable noticia que se hizo emblemática en los medios de comunicación del mundo y en el espacio del espectáculo. Muere el creador del universo Marvel, Stan Lee, a los 95 años. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter, usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales, la prensa internacional, el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Buenos días, caballeros. Feliz día, Venezuela. Nueva jornada informativa, la de este martes 13 de noviembre de 2018. ¿Cómo amanece? Pues muy bien, martes 13. Caramba. Bueno, para algunas personas es de mala suerte, para otras de buena suerte. Sí, así señor. que Bueno, muy buenos días, amigos televidentes. En efecto, estábamos buscando alguna actualización con relación a lo sucedido en la Torre Biasa, acá en la ciudad de Caracas, en la avenida Andrés Bello. Revisábamos la cuenta del ministro Néstor Reverol, pero hasta el momento no hay información adicional a lo que se conoce de este allanamiento por parte de autoridades, en este caso de el FAES, y posterior enfrentamiento con algunos delincuentes que se habían refugiado en el sitio. No hay una cifra exacta de personas fallecidas ni de personas detenidas. En el transcurso de la mañana, pues entendemos que se aclarará un poco más este panorama. Estamos atentos porque algunas páginas web dan cifras, sin embargo, ya lo decía Ricardo, no hay cifra oficial de la voz del ministro Reverol. Estamos atentos para, cuando las tengamos, ofrecérselas a todos ustedes. Bueno, y también otra de las informaciones que señalaba Carlos, que está recorriendo prácticamente el mundo, es el fallecimiento de Stan Lee, el creador del universo Marvel. Incluso hay algunas caricaturas que se han hecho en homenaje a Stan Lee. Tenemos algunas para ustedes para que las puedan revisar. Esta quizás es una de las más duras, si se puede decir. Son los personajes creados por este señor, por Stan Lee. Llevan su féretro, lo están cargando. Ahí se ve, bueno, entre otros a Hulk, a Spider-Man, también a Iron Man, en fin, todos los que formaron parte de esa creación, que sin duda creo que todos los hemos visto, hemos disfrutado de esas caricaturas y también de las películas que se han realizado posteriormente. Y las nuevas generaciones seguirán disfrutando del legado de Stan Lee porque son emblemáticos sus personajes creados para la empresa Marvel. También apareció en algunos episodios de las películas, ya en sus últimos días. Bueno, amigos, forma parte entonces de las informaciones que están contenidas en los diarios de circulación nacional y nosotros vamos a pasar a revisarlas en detalle. De inmediato. Y vamos a comenzar con la portada del diario El Nacional. ¿Qué nos dice de la mañana de hoy este periódico? Bueno, tienen información con relación al sector público, en este caso a los empleados. Despiden a 1.000 trabajadores públicos por reclamos laborales. Pablo Zambrano, dirigente del movimiento de sindicatos de base, afirmó que fueron cesanteados sin justificación y pese a tener hojas intachables de servicio. 9 de cada 10 venezolanos afirman que ha aumentado la corrupción. El informe anual de Latinobarómetro señala que 88% de los consultados está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país. Vamos a revisar la parte inferior de este periódico. También hay temas que están relacionados en este caso con el electoral. Denuncian que hubo puntos rojos y coacción en simulacro electoral. El Poder Electoral no garantizó el secreto al sufragio a los ciudadanos durante el proceso del pasado domingo, previo a los comicios de consejos municipales fijados para el 9 de diciembre. Solicitarán garantías al CNE. Se redujo la producción científica venezolana en la región. El cerco a la libertad académica y a las relaciones entre universidades y sector productivo es el responsable de que el conocimiento científico haya caído de 5 a 1% en 18 años. Esto lo afirmó el investigador Benjamín Charifker, quien también es rector de la Universidad Metropolitana, en la Conferencia de las Américas. Revisemos qué trae el diario El Universal para este día. Ellos abren con el tema petrolero. Su principal titular: OPEP acuerda reducir producción de crudo en al menos 1 millón de barriles diarios. ¿Qué dice el sumario? La decisión fue el resultado de la reunión del Comité Ministerial del Grupo que se realizó el domingo en Abu Dhabi. Otros temas: partidos políticos podrán acreditar testigos para el 9D hasta el 22 de noviembre. El CNE publicó los requisitos que deben cumplir los autorizados.
Cabello, hablan del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, asegura que no hay ningún proyecto de constitución. La fotografía la dedican al tema internacional, ya la verán en pantalla, a estos incendios que han ocurrido en California. El peor incendio en Estados Unidos desde 1933. Parte de la nota dice que desde el desastre de Griffith Park en 1933 no se registraba un incendio tan devastador ni tan mortífero en Estados Unidos como el Camp Fire. Más abajo tenemos fotografía que se la dedican al creador de los cómics de Marvel y dice: Stan Lee deja huérfanos a los superhéroes de Marvel Comics. En el tema deportivo, Messi es el mejor por quinta vez, lo reseña la portada del Universal. Y en un tema deportivo que nos llena de alegría a los venezolanos, Acuña Jr. hace historia al ganar el novato del año. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario 2001. Ellos reseñan la siguiente información. Portugueses retornan a su tierra bien estropeados. Vamos a revisar el sumario. Las autoridades de Madeira reportan que los lusodescendientes radicados en Venezuela arriban a la isla debido a la grave crisis criolla. Vienen sin nada, muchos están enfermos, son personas con enormes carencias. Esto lo dijo a la agencia EFE el presidente del archipiélago, Miguel Albuquerque. Por cierto, que también se reseña en esta portada que Chile también estaba aplicando el plan Vuelta a la Patria, es decir, para chilenos que quieran regresar a su país y que se encuentren acá en Venezuela. No hay ni una letra escrita de la nueva Constitución, esto lo aseguró Diosdado Cabello. Dijo que no existe un proyecto de bicha, sino propuestas que están siendo analizadas por las diferentes comisiones. También en esta portada el tema navideño, en este caso con relación al costo de los arbolitos y también de los adornos que se le colocan al mismo. Bueno, un arbolito natural ronda los 25 salarios mínimos. El resto de los adornos navideños son un reto para los que quieran preservar las tradiciones. Muestran ahí una gráfica donde se ven algunas guirnaldas o las tradicionales bolitas del arbolito que cuestan 2.990 y otras 2.100 bolívares. Revisemos cómo jerarquiza la información el diario Últimas Noticias para este día. Abren también con información que tiene que ver con la temporada decembrina. Llegaron juguetes e ingredientes de hallacas. La importación del Estado garantizará las cenas navideñas. Con fotografía, el tema internacional. Éxodo sigue a Estados Unidos contra viento y marea. Además, de vuelta a nuestro país, hay estaciones de servicio donde regalan la gasolina. Acá nos detenemos y parte del sumario dice: los empleados de las bombas rechazan los billetes de 1.000 bolívares fuertes y de 2.000 del viejo cono, cuya vigencia fue ratificada por el Ejecutivo. Además tenemos: Ejecutivo impulsará Plan Nacional de Lectura. Arriban al país 89 criollos repatriados de Chile. Diosdado, 2 puntos, todavía no hay proyecto de constitución. En el tema internacional, Trump y Putin hablarán sobre misiles. Vamos ahora, amigos, a revisar información en materia deportiva. Tenemos lista ya la portada del diario Meridiano y tienen información que está relacionada con un venezolano. Titulan así: Acuña, abusador, premio. Sí, señor. El jardinero de Bravos de Atlanta salió ampliamente favorecido en los votos para ser electo novato del año. Es el tercer criollo en lograrlo luego de Luis Aparicio y Osvaldo Guillén. En la pelota nacional tenemos los siguientes resultados de ayer. Tigres de Aragua cayó ante Caribe 5-2 y para hoy se esperan los siguientes juegos: Cardenales versus Bravos, los Navegantes del Magallanes versus Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas versus Águilas del Zulia. Eso va a estar muy interesante. Como dicen por allí, lo dejo allí y me retiro lentamente. Lentamente y silbandito. ¿Y silbandito? Eso no lo había escuchado. Sí, bueno, ya veremos. Ahí le mañana aparece el silbón a usted. Ay, Dios mío, qué miedo. Vamos a revisar qué trae la portada del diario Líder. Dedican su principal titular a Ronald Acuña Jr. Ganó de calle. El sensacional jardinero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., fue elegido novato del año de la Liga Nacional con el 90% de la votación. Es el primer venezolano en ganar el premio en el viejo circuito. Bueno, enhorabuena para Ronald Acuña. Nuestros deportistas y también artistas siempre nos llenan de mucha alegría. Sí, las buenas noticias que necesitamos. Nos vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya venimos.
Revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país. Iniciamos en el estado Aragua con el diario El Clarín. Ellos titulan: pensionados reclaman efectivo. El antetítulo: siguen sin fecha de pago para aguinaldos. Con fotografía llegan medicinas para 56 ambulatorios en La Victoria. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo. Su titular principal dice: maestros amenazan con irse a hora cero. Presidente del Sindicato de los Docentes de Carabobo, Víctor Jaén, informó que no han recibido respuesta sobre sus pagos, como lo rige la contratación colectiva. El periódico de Monagas titula: Cabello, : no hay ningún proyecto de constitución. Con fotografía, con un montón de problemas, el Liceo Salvador Allende. Vamos con la portada ahora del diario Panorama, que circula en el estado Zulia. Titular principal dice: ahora desvelo es por sequía. Comunidades toman las plazas cazando el agua. Hidrolago, por su parte, señala que ampones desvalijan pozos en el sur. Tema económico, señala lo siguiente: en 70% cayó el sector inmobiliario. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buenos días. Buenos días. Los profesionales de la salud se declararon en sesión permanente durante toda esta semana. Mantendrán reuniones, esto para explicar entre gremios el estado en el que están los centros asistenciales, ya que muchos de ellos no tienen las condiciones necesarias para garantizar la vida de quienes allí asisten. Desde el estado Zulia, Daniel Talavén. Bueno, una ronda corta, la del día de hoy. Sí, señor. Y con ella hacemos nuestra segunda pausa en la mañana de hoy. Sigan allí. Amigos, al regreso la información internacional. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos en Bolivia con el diario. Ellos titulan: vence plazo para alianzas políticas. El antetítulo: solo existen 2 acuerdos. También negaron detención domiciliaria a dirigente cocalero Gutiérrez. Vamos a revisar la portada del diario El Mercurio. Este periódico circula en Chile. Nos dice: economistas reducen por segundo mes consecutivo sus expectativas de crecimiento para el 2019. Este según la última encuesta del Banco Central de ese país. El Telégrafo de Ecuador titula: Ecuador es primero en la percepción de la justa distribución de la riqueza. Además, con fotografía reseñan: Vargas Llosa destaca el trabajo de Moreno. Se refieren al presidente de esa nación, Lenín Moreno. Revisamos la portada del diario El Día. Este periódico circula en Argentina. Tema económico también presente en su titular principal. El bono de fin de año será más flexible e incluye una cláusula contra despidos. Macri, el presidente de esa nación, ya firmó el decreto de necesidad y urgencia. Revisamos ahora otros cables internacionales. Las autoridades informaron que hallaron otros 13 cuerpos en la zona afectada por el gigantesco incendio que se presenta desde el jueves en el norte de California, en Estados Unidos, lo que subió la cifra total a 42 víctimas y lo convierte en el más mortífero de la historia de ese estado. Nos vamos ahora a Perú, porque una fiscal de esa nación formalizó una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori y 3 de sus exministros por considerarlos autores mediatos de las esterilizaciones forzadas que se produjeron durante su mandato entre 1990 y el año 2000. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Áreas nubladas y precipitaciones de intensidad variable en los estados del Tamacuro, Miranda, Falcón, Mérida, Apure, Amazonas y Bolívar. Barquisimeto estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 31. Mérida nublado con precipitaciones, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 28. Barcelona parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón.
Bueno amigos, comenzamos a hacer la revisión de los mensajes que ustedes envían a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Comenzamos con una denuncia, atención con esto, más de un mes sin agua en Terrazas de Guaycoco. 1.500 familias están padeciendo esta situación, exigen bombeo por el alimentador norte. Esta información nos las manda Mari Drosdikok. Bueno, atención entonces a las autoridades a atender este llamado desde Terrazas de Guaycoco. Esta imagen corresponde a lo siguiente: lleva más de un año paralizada la toma 2 booster y pretratamiento San Francisco de Yare, el llamado a Hidrocapital, ya que son plantas de bombeo y tratamiento de mucha importancia para el Tuy y también para la ciudad de Caracas. Nuevamente nos hacen el llamado de la falta de agua en la urbanización Terrazas de Guaycoco, como ya les habíamos comentado. Damián Quiroz dice: desde muy temprano, 5 de la mañana, como nos caracteriza el espíritu de los docentes de fe y alegría, ya pues en pie para comenzar la jornada. Saludos que nos envía desde Yaritagua José Gregorio López. Por acá está de cumpleaños la señora Lila Marixa González. Felicitaciones para ella, 72 años. También está de cumpleaños Noraida en la ciudad de Maracaibo. Felicitaciones. Milagros Narváez nos dice: martes 13, ni se case, ni se embarque, ni de su familia se aparte. Que tengan un buen día. Bueno, igual para todos los venezolanos. Ilia Romero nos envía esta imagen. Luis Pinto hace lo propio. También por acá Roy Pitracaroxi. El desayuno del profesor Montoya. Por ahí dice que se le quemaron las arepas, pero no importa, ráspelas, no las vaya a botar. Con un cuchillito usted le raspa lo negrito y ya no hay ningún problema. Feliz martes nos desea Taire Castro. Otilio Velázquez, saludos desde Cumaná, preparando a Gabriel y Adrián para llevarlos a la escuela. Pues que vayan. Una denuncia que nos llega desde Nirgua. Sus habitantes en el sector La Loma exigen la mejora y calidad de vida para este sector. Esta imagen que tiene que ver con el fallecimiento de Stan Lee, ahí rodeado de todos sus superhéroes creados justamente por él. Y también tenemos esta imagen de Ronald Acosta Jr., novato del año de la Liga Nacional. Se equipara entonces a Luis Aparicio y Osi Guillén, quienes también ganaron este reconocimiento. Y finalizamos con esta imagen de la Virgen del Socorro, patrona de Valencia. Nos informa Mari Duarte que hoy es su día. Muy bien, ya que mencionabas a los docentes de Fe y Alegría, ellos están convocando para una movilización en el día de hoy, en protesta por la situación salarial que están recibiendo ante las puertas del Ministerio de Educación. Bueno, vamos a resumir titulares de esta primera emisión. Bueno, lo dicho ayer por el ministro de Comunicación e Información y que tiene también reflejo en de algunos titulares de la prensa oficial, garantiza el gobierno que habrá los insumos necesarios para la Navidad y el Año Nuevo. Incluso no solo el dinero rico, no solo los insumos para la preparación de los platos tradicionales, sino también para los juguetes, de acuerdo a lo que dijo el ministro de Comunicación e Información con las importaciones autorizadas. Bueno, eso por una parte, pero también ayer el ministro se refería a la situación que padece la isla de Margarita sin el servicio de energía eléctrica y acusaba a la llamada derecha criminal de ser responsable de un saboteo de un gasducto que es el que le permite el traslado del combustible para el encendido y el manejo de las termoeléctricas. También los problemas se reflejan en el estado Sucre. Otras informaciones también tenemos para todos ustedes. Hay una situación que reseñábamos muy confusa que se presentó ayer en la Torre Biaxa. Hay un número de muertos indeterminados. No hay una información oficial en este sentido. Es de esperar que se sepa qué pasó allí. Un enfrentamiento entre la Policía Nacional y delincuentes. Al parecer es la primera versión con, decía, un número de muertos que han ofrecido pues algunos portales de internet y algunos medios de comunicación social. Bueno, lo que ocurre con los incendios, ya tuvimos un buen acopio de información a través de la prensa internacional. Los incendios en California, gravísimo, ya como informaba Ricardo, 42 víctimas, lo más realmente impactante, ¿no? Desde que se registran este tipo de incendios, bueno, la situación todavía es incontrolable. En los deportes tenemos una buena noticia para el béisbol profesional de Venezuela. Ronald Acuña Jr. fue escogido como novato del año en la Liga Nacional. Felicitaciones para él. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Trina Carmona. Ella es la presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Y al cerrar siempre tenemos la información de arte y espectáculos. Por supuesto que jerarquizaremos todo lo que tiene que ver con esta lamentable muerte de Stan Lee, el creador, la leyenda del mundo del universo Marvel.
¿Qué tal, amigos televidentes? Ya por acá estamos listos para la revisión de las informaciones de hoy martes 13 de noviembre. Les saluda Kevin Alfonso Gil y de inmediato comenzamos. El Ejecutivo Nacional aseguró este lunes que garantizará la distribución y comercialización de los productos navideños a pesar de la llamada guerra económica que presuntamente impulsa el gobierno de los Estados Unidos. El titular de la cartera de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, afirmó que el jefe de Estado aprobó recursos para el cumplimiento de las reivindicaciones salariales del sector público, tales como el pago de aguinaldos y jubilaciones. También afirmó que el tren ejecutivo discutió la implementación del plan Navidades Felices que involucra la distribución de productos navideños a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Hemos sorteado indecibles obstáculos productos del criminal bloqueo económico, de la criminal guerra económica, de las mal llamadas sanciones unilaterales por parte de los centros imperiales del poder. A pesar de las muchísimas dificultades que se generan de estas sanciones criminales contra el pueblo de Venezuela, pues el presidente Nicolás Maduro ha logrado que se garanticen los ingredientes para las tradicionales cenas navideñas. El ministro de Comunicación e Información añadió que las autoridades están investigando los supuestos sabotajes a los servicios públicos, los cuales catalogó como acciones terroristas contra los ciudadanos venezolanos. Estos temas fueron abordados durante el Consejo de Ministros número 381 que se desarrolló en el Palacio de Miraflores, acá en Caracas. Y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, indicó que hasta ahora no existe un proyecto de constitución para ser presentado el próximo año 2019. No hay ningún proyecto de constitución hasta este momento. Aclaro, no hay. Ideas, claro que hay. Ideas, está desplegado, las distintas comisiones están desplegadas recogiendo la información de la gente, pero plasmado en un proyecto de constitución no existe en este momento. El tiempo de duración de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo menos por 2 años. O sea, la misma Asamblea Nacional Constituyente puede, en su carácter plenipotenciario, soberanísima, extender su periodo de funcionamiento. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela también rechazó las agresiones contra las sedes de PDVSA en Guatire y Campo Muri en el estado de Monagas. Aseguró que estos ataques lo que buscan es generar malestar en el pueblo de Venezuela. Golpear a todo el oriente del país con el tema de la energía eléctrica, porque al fallar la energía eléctrica comienza la distribución y la distribución de las cargas y comienzan las restricciones en algunos sectores. ¿Para qué? Para que el pueblo se encolerice, para que el pueblo se moleste, para que el pueblo reaccione. Ayer hubo otro ataque a las instalaciones de PDVSA en Guatire y ayer hubo un ataque a las instalaciones de PDVSA en Campo Muri, por allá en Monagas. Ataques que lo que quieren generar primero, el malestar en el pueblo. Diosdado Cabello además denunció que el único responsable de la violencia en la frontera es el gobierno de Colombia, el cual desplegó cerca de 5.000 hombres en la zona. Según Cabello, es la primera vez que esta situación ocurre. Y el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, anunció que la restitución del servicio de electricidad en la isla de Margarita podría realizarse este martes a las 11 de la noche. Margarita tiene un solo tubo, que es el cable submarino y son las plantas termoeléctricas. Pónganse ustedes que nosotros invirtamos en 3, 4, 5 plantas termoeléctricas más. Ellas o funcionan con gas o funcionan con combustible, pero siempre vamos a depender de tierra firme. Explicó que la demanda eléctrica en la isla de Margarita son de 370.000 megavatios, de los cuales solamente se están generando 150.000 a través del cable submarino, ya que el resto debe ser por las plantas termoeléctricas Juan Bautista Arismendi y Luisa Cáceres de Arismendi. Ante esta situación, habitantes de la isla, acompañados de dirigentes políticos y el gobernador Alfredo Díaz, protestaron en la sede de Corpoelec. Este ministro Mota sigue engañando a la vicepresidenta, porque la vicepresidenta me dijo en su oportunidad que en 48 horas iba a estar resuelto el problema de la electricidad y ya hoy cumplimos una semana y no está resuelto.
Los neoespartanos aseguraron que se mantendrán en la calle hasta tanto no se normalice el servicio eléctrico. Estamos cansados, la vida que estamos llevando no nos la merecemos. Aquí no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos nada. El viernes no pude trabajar, hoy tampoco hay luz hasta las 3 de la tarde y lamentablemente de verdad que estamos demasiado mal. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Amigos, y entre 2 y 4 horas deben esperar quienes necesitan trasladarse en rutas interurbanas en el oriente de Venezuela. La poca disponibilidad de unidades por falta de repuestos sería la causa de los retrasos. Quienes necesitan viajar entre ciudades o poblaciones de esta región del país aseguran que esperan horas en los terminales para poder abordar las unidades. Dicen que cerca del 80% de los autobuses que cubrían estas rutas actualmente se encuentran fuera de servicio por cauchos, aceite, batería, entre otros insumos de alta rotación. Además denuncian que las unidades que trabajan cobran el pasaje hasta 20 veces por encima de lo establecido. Yo he llegado aquí a las 6, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y me he ido a las 6, 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque aquí hay algo malo. Realmente yo tengo aproximadamente aquí como 2 horas. La situación es real, pues. Y siempre que me toca viajar para cualquier ruta son 2 o 3 horas, pues. Pero bastante tiempo, bastantes horas esperando que lleguen las unidades que van para Espíritu. Presentar la oportunidad de que haya un pasaje estimulado y cada quien pues cobra como le da la gana, cada quien estipula su pasaje. Dicen que el número de unidades operativas ha venido en descenso, lo cual dificulta su rutina diaria, pues para realizar alguna actividad en otra ciudad cercana, deben perder el día haciendo cola esperando transporte. Además denuncian que muchos choferes no terminan sus rutas y quedan varados en las carreteras nacionales o poblaciones que no son su destino. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y en horas de la tarde de este lunes se registró un enfrentamiento entre efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y varios sujetos. Esto luego de un proceso de allanamiento a la antigua Torre Viasa acá en Caracas. Tras un operativo antisecuestro alrededor de las 2 de la tarde, los efectivos policiales se aproximaron a la torre frente a la Plaza Morelos en el municipio Libertador de Caracas. El FAES, al intentar ingresar al edificio, presuntamente un grupo de sujetos les disparó y posteriormente escaparon de la torre siguiendo el intercambio de balas. Habitantes denunciaron haber recibido maltratos por parte de los funcionarios. Cabe destacar que esta torre se encuentra invadida desde el año 2006 y que sus residentes siguen a la espera de una reubicación por parte del gobierno nacional. Hasta el momento las autoridades no han dado cifras exactas de muertos o heridos tras la situación irregular. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso estaremos revisando la grave situación de los pacientes renales en los estados Zulia y Lara. No se aparten que en breve estamos de vuelta. Continuamos con las informaciones. Las restricciones presupuestarias y las violaciones a la autonomía universitaria afectan a la calidad de educación superior en el país. El análisis fue presentado por el rector de la UNIMED, Benjamín Charifker, en la instalación de la primera conferencia de las Américas sobre libertad académica, autonomía universitaria y derechos humanos. La intención es evaluar la situación en que se encuentran las universidades del país e incluso analizar la problemática que también se presentan en universidades de otras naciones como Nicaragua. Según el debate, las universidades públicas han perdido la capacidad de elegir sus propias autoridades. No hay universidad pública venezolana en donde se elijan autoridades, que las autoridades no tengan vencido sus periodos porque el Tribunal Supremo de Justicia ha impedido que se hagan esas elecciones. Nosotros tenemos en la Universidad de Carabobo en esta semana que está habiendo unas elecciones y lamentablemente uno de los candidatos que a un centro de estudiantes de una de las escuelas, oye, resultó asesinado. Entonces, esas no son restricciones a la autonomía universitaria cuando por razones políticas se interfiere, por ejemplo, con la elección de los cogobiernos universitarios, la elección de los gobiernos universitarios, los presupuestos de las universidades que también les han sido negados. Por otra parte, Charifker informó que cayó en 50% la producción científica en Venezuela, por lo que la academia está dejando de ser referencia para la investigación. En este momento estamos produciendo nosotros la mitad de los conocimientos que nosotros, en términos de publicaciones científicas, por ejemplo,
ejemplo, que nosotros producíamos hace unos 10 años atrás apenas. Antes nosotros producíamos el 5% del conocimiento que se producía en el ámbito latinoamericano. En este momento Venezuela produce apenas el 1% del conocimiento. Eso pues nos preocupa de sobremanera porque nosotros no estamos entonces brindando desde las universidades y desde el ámbito académico la cantidad de información, la cantidad de conocimientos, la cantidad de competencias y de habilidades que nuestra población tiene que tener para que nosotros podamos valernos por nosotros mismos. El informe final de la Conferencia de las Américas sobre libertad académica, autonomía universitaria y derechos humanos en el ámbito universitario se conocerá este martes, luego de la participación del rector de la UCAP, José Virtuoso, y el secretario académico de la UCB, Amalio Belmonte. Mardoley Prin, Televen. Y en el estado Zulia, alrededor de 90 pacientes renales protestaron debido a las fallas que persisten en las máquinas de diálisis. Indican que su vida está en riesgo. Según los estándares de salud, deberían recibir 9 horas a la semana de diálisis y a duras penas tienen 4. Cuando no fallan las máquinas es el agua, sino un apagón o la falta de insumos, o todo a la vez. Muchos no pueden ni beber agua, ya que de hacerlo, esta se les acumula en sus cuerpos. No tanto a mí, porque soy joven, yo creo que yo aguanto unos días más de diálisis, pero mis compañeros no. Mis compañeros capaz que no se dializan hoy y quizás no lo vas a ver el miércoles. Dicen no entender dónde están los recursos que se aprobaron para los pacientes renales. De tenerlos, aseguran, quizás muchos de sus compañeros seguirían vivos. Los elevados costos se convierten en una muerte segura en los pacientes crónicos que son pobres. Requerimos de eritroproyetina. Hay muchos pacientes que tienen la hemoglobina 4 y una transfusión en este país te cuesta 17.000 bolívares soberanos. Esta no es una protesta común. Muchos de ellos están débiles para salir a la calle. Sin embargo, están dispuestos a hacerlo, debido a que es la vida la que está en juego. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Y continuando con este tema, pacientes renales del estado Lara también protestaron en la ciudad de Barquisimeto debido a las malas condiciones que tienen las unidades de diálisis existentes en la región. Dicen que le faltan los insumos. A esa realidad también le suman que las fallas en agua potable deben solventarlas con el pago de camiones cisternas. Ahora se nos está presentando que no hay presupuesto en la unidad de diálisis. No tenemos presupuesto. Están pidiendo una colaboración de 2.000 mensual por paciente. Algunos los tendrán, otros no. No contamos con insumos necesarios. Nos hemos quedado sin dializadores, sin solución fisiológica, sin dialiquí, sin heparina. No tenemos absolutamente nada de medicamentos. La protesta que efectuaron en Barquisimeto los enfermos renales fue respaldada además por pacientes y ONGs del estado Cojedes. Le hacemos un llamado preciso al Instituto del Seguro Social para que preste solución concreta. No queremos paliativos, queremos soluciones concretas que nos puedan generar esperanza para tiempos próximos. Hasta el momento en el estado Lara, 100 pacientes renales han perdido la vida, esto producto de complicaciones ante lo que vienen denunciando los representantes de estos enfermos. Ellos emplazan al gobierno a atender la situación que tiene. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Y enfermeras del Hospital Clínico Universitario de Caracas exhortaron a la directiva del recinto a que acepte la donación de insumos realizada por la organización Médicos Sin Fronteras. Nosotros hemos luchado desde hace más de 3-4 años por una ayuda para el Hospital Universitario de Caracas y todos los hospitales de Venezuela. Y el doctor Castillo se da el tupé de negarse a recibir una donación que no es para nosotros los trabajadores, es para el paciente, que es el leitmotiv de toda institución de salud, de todo centro hospitalario. Doctor Castillo, doctor Alvarado, le hacemos un exhorto. Reciban todos esos medicamentos y todos esos insumos que están trayendo, porque nosotros no vamos a permitir de que no lo reciban, porque resulta que el paciente es el afectado aquí. Gasas y suero. También informaron que las condiciones de trabajo en cuanto a salubridad y equipos médicos no son buenas y carecen de muchos beneficios salariales. Y por 72 horas consecutivas se mantendrán en protesta los trabajadores de la Medicatura Forense de Bellamonte, aquí en Caracas, exigiendo a las autoridades un ajuste salarial y mejores condiciones para desempeñar sus labores.
Por segundo día, los trabajadores de la morgue de Bellomonte decidieron tomar sus alrededores y hacer escuchar sus voces. Se sumaron a la lista de sectores que vienen protestando por la supuesta eliminación de las tablas salariales y contratos colectivos. Además, denunciaron hechos de corrupción y aseguraron trabajar en condiciones insalubres. Estamos bastante preocupados y necesitados por un ajuste salarial. Aparte de eso, una auditoría nómina porque estamos al tanto de cargos fantasmas y pagos injustificados a personas que ni siquiera laboran acá dentro de la institución. Si en 72 horas, señores, no nos dan respuestas definitivas por los entes competentes, entonces vamos a tener que pronunciarnos de otra manera y tomar medidas más drásticas. Agregaron que han recibido amenazas por parte de la directiva del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense y de supuestos funcionarios del Ministerio de Interior, Justicia y Paz por las medidas de protesta que vienen realizando. Destacaron que en el caso de la sala de autopsia tienen que trabajar con las uñas ante la falta de insumos y las fallas en las cavas. Por lo menos las cavas no tienen el mantenimiento apropiado, pero se trata de que el cadáver se mantenga. Piden a las autoridades entonces con respecto a esto de quizá una mayor cantidad de cavas o un mantenimiento mejor a las que ya están. ¿Cómo sería este proceso? Una inversión para las cavas porque realmente que esto es algo que prolifera en el ambiente contaminación, porque de verdad que le hace falta mantenimiento. Los trabajadores de la morgue de Bellomonte aseguraron que de no tener respuesta en las próximas 72 horas, emprenderán acciones de protesta directamente en las puertas del Ministerio de Interior, Justicia y Paz hasta que le den soluciones a sus problemáticas. Jonathan Cárdenas, Televen. Y el hurto es el delito más común que se registra en la urbanización El Cafetal de Caracas. Esto según el director de Seguridad Ciudadana del municipio de Baruta, Manuel Tangir. Por su parte, vecinos de esa zona aseguran que temen salir de noche ante la falta de alumbrado público. Tangir señaló que su despacho registra una reducción del 37% en los delitos con respecto al año anterior en la localidad, aunque en específico, según lo que explicó el funcionario, los habitantes del Cafetal son víctimas de crímenes incluso dentro de sus residencias. En el caso específico del Cafetal, ahí estamos atacando nuevamente el tema del hurto, ha sido lo que más significativamente nos ha dado puntos de coincidencia en el tema delictivo, pero es un tema que debemos seguir trabajando con los vecinos, porque muchos de estos hurtos se nos están generando intramuros. Con esto quiero decir dentro de los estacionamientos de los edificios, dentro de los apartamentos, dentro de zonas residenciales, que la única forma que podamos atacarlo es en conjunto a ellos. Habitantes de la urbanización El Cafetal indican que no salen de sus casas después de las 6 de la tarde para evitar ser víctimas de algún hecho delictivo. Denuncian que el alumbrado, sobre todo en la zona del bulevar, presenta fallas. Malísima. Demasiada delincuencia. Esto no era lo que era el bulevar antes. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de delito más común que usted ha escuchado que se frecuenta por acá? Atracos a mano armada y, de paso, la indigencia que hay. Mira, de verdad que por aquí la inseguridad ha estado fuerte, ¿ok? Sobre todo en las noches. Y carros que tú ves de buen aspecto, con gente de buen aspecto dentro, que son los que secuestran. Y trata de bajar por ahí, por donde está el Parque Buen Ciudadano, para que tú veas. Ahí roban, le quitan a uno el celular cuando les da la gana. ¿Okay? La policía está un ratico aquí y después se va, como siempre. La seguridad es un problema que está en todo el país. Aquí la mayoría, su 90% o más de los habitantes aquí de la parroquia El Cafetal, que ya a las 6, 7 de la noche, mira, cada quien está en su hogar, pues. A fin de prevenir ese flagelo, el presidente del Consejo Municipal de Baruta, Armando Machado, pidió a los habitantes de la comunidad de realizar sus denuncias ante las irregularidades de las que puedan ser víctimas. Otras de las preocupaciones de quienes habitan en el Cafetal es que pueda incrementar el auge delictivo de cara a la época decembrina de este año. Incluso el director de Seguridad Ciudadana del municipio Baruta, Manuel Tangir, indicó que ya se encuentran desplegados y preparados los diferentes cuerpos de seguridad de cara a esta época. Oscar Pineda, Televen. Bien, un sexagenario y su esposa fueron asesinados a batazos y puñaladas en su casa en la parroquia Coche del municipio Libertador de Caracas, supuestamente para robarlos. 3 sujetos se encuentran detenidos por su presunta responsabilidad en el hecho. Así lo dio a conocer el director del CICPC, Douglas Rico.
Los cuerpos de la pareja fueron hallados hace días en el río Guaire y luego de las investigaciones realizadas por el 6CPC pudieron ser identificados. Informaron que se trataba de Jessica Herrera y Douglas Augusto Silva. Ellos se encontraban en su apartamento ubicado en una residencia adyacente a la estación de servicio PDB de Coche. Según el director del 6CPC, Douglas Rico, un grupo de personas irrumpió en la vivienda y les quitaron la vida a golpes con un bate, además de propinarles varias puñaladas, todo con el objetivo de robarlos. Una vez que le dan muerte, son lanzadas por una alcantarilla y fueron a dar al río Guaire los cuerpos de estas dos personas. Por el caso se encuentran detenidos los ciudadanos Jesús Rafael Sierra Bello, 35 años de edad, apodado El Centauro. Álvaro Luis Olivo, de 27 años de edad, apodado El Kobe. Una ciudadana de nombre Dayana Josefina Pacheco Cisneros, de 37 años de edad, y un sujeto que se encuentra en fuga, de nombre Joan, apodado El Cachorro. Rico también informó de la muerte de un padre y su hijo por herida de proyectil, esta vez en el estado Mérida. Funcionarios de la Policía Regional de esa localidad los confundieron con delincuentes y accionaron sus armas. Se trata del fallecimiento de padre e hijo de nombre Dani Asleiro Quiñones Bustamante, de 41 años de edad, y su hijo Dani Alejandro Quiñones Álvarez, de 17 años de edad. Ellos venían con unos gorros desplazándose en su vehículo. Al parecer, alegan los funcionarios que le dan la voz de alto y ellos no se detienen, que presumían que eran delincuentes por tener capucha. Un error de la policía, no de los ciudadanos, porque en una zona que sabemos que es una zona de frío, ahí mayormente la gente utiliza gorros. A pesar que los ahora exfuncionarios de la Policía de Mérida alegaron enfrentamiento, se encuentran bajo la orden del Ministerio Público y tribunales, quienes serán los encargados de determinar finalmente su grado de responsabilidad en el lamentable hecho. Otro doble homicidio fue perpetrado en el Junquito cuando dos supuestos delincuentes harían entrega de unos kilos de sustancias estupefacientes y fueron asesinados y despojados de la mercancía. El director del 6CPC, Douglas Rico, también informó que se encuentran realizando las investigaciones sobre la detención de un ciudadano de nacionalidad árabe con credenciales del 6CPC. Los funcionarios del organismo están tratando de determinar por quién fue suministrada y con qué fin. Jonathan Cárdenas, Televen. Y fueron privados de libertad a 9 policías por estar presuntamente involucrados en el tráfico de 52 kilos de marihuana en el estado Zulia. Durante un operativo de seguridad, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana interceptaron a los sujetos quienes portaban armas de fuego y se trasladaban en 4 vehículos, donde se detectaron 96 panelas que arrojaron un peso de 52 kilos con 36 gramos de droga. También fueron detenidas 2 mujeres quienes permanecerán en el Instituto Nacional de Orientación Femenina INOF, mientras que los hombres estarán recluidos en el Centro Penitenciario Rodeo 3. Y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a 2 hombres que pretendían viajar con 3 kilos de oro hacia Madrid, España. Los implicados fueron identificados como Eugenio Rivera Blanco y José Manuel García Moreno, de nacionalidades costarricenses y españolas respectivamente. Las autoridades observaron a través de las imágenes de rayos X del equipaje de mano 2 lingotes de oro de 1 kilo 778 gramos y 1 kilo 656 gramos cada uno. Se conoció que cada kilogramo de este mineral se comercializa en más de $35.000 y el límite máximo que se puede transportar es de $10.000, es decir, 285 gramos, por lo que ambos hombres fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Amigos, en Estados Unidos la cifra de muertos aumentó a 42 tras los incendios en el estado de California. Al regreso revisaremos los detalles de estas y otras informaciones en el panorama internacional. Ya venimos. Amigos, les comentamos que el fuerte viento que sopla en California, Estados Unidos, impide las labores de los bomberos que combaten los incendios que han cobrado la vida de 42 personas, mientras que más de 200 siguen desaparecidas.
En varios puntos del estado se registraron ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, las cuales han contribuido a expandir el fuego bautizado como Woolsey Fire, cerca de Los Ángeles. Por su parte, Camp Fire es considerado el más devastador registrado en California en los últimos años, tras arrasar una ciudad entera y más de 6.700 edificios en el norte del estado. Este lunes en la tarde un nuevo incendio ardía a lo largo de la autopista 118 en Simi Valley, California. Los equipos de bomberos estaban combatiendo este último desde el aire, dejando caer agua en la autopista mientras los vehículos pasaban. Y 7 personas han fallecido hasta el momento tras una operación encubierta del ejército israelí en la franja de Gaza. 2 cohetes fueron interceptados en el lugar tras un intercambio de fuego en el que murió un soldado. La organización palestina Hamas destacó que fuerzas encubiertas de Israel ingresaron al territorio en un vehículo e intercambiaron disparos con hombres armados del movimiento, mientras que las milicias palestinas lanzaron en cuestión de minutos más de 200 cohetes contra Israel. Los combates en la frontera se produjeron días después de que Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo indirecto apoyados por Qatar y Egipto y permitieron que Gaza recibiera dinero y combustible. El acuerdo forma parte de una labor más amplia para remediar el deterioro en el territorio empobrecido tras 11 años de un bloqueo de los israelíes y los egipcios. Y miles de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos avanzan hacia Guadalajara, estado de Jalisco, México, donde se encontrarán con otros compañeros de travesía. Alrededor de 4.000 migrantes partieron esta madrugada de la ciudad agrícola de Irapuato, en el estado de Guajanuto. La mayoría de ellos se trasladan hacia Guadalajara en camiones de ganado, mientras otras miles de personas ya se encuentran muy cerca de la región. Este domingo durmieron en albergues del pueblo de Tepic, ubicado al occidente del estado de Nayarit. Las autoridades no pudieron brindarles atención alimenticia o médica debido a que la localidad quedó afectada por el huracán Huila. Y el Ministerio Público de Perú comunicó que fue desmantelada una banda criminal denominada Los Desalmados del Tráfico Humano, dedicada a la venta de bebés. La banda criminal captaba a embarazadas que acudían a clínicas de la ciudad de Arequipa para traficar con los menores e incluso vender sus órganos. Entre los 14 arrestados se encuentra el exdirector nacional de la policía de ese país. Amigos, y en los deportes tenemos que el delantero venezolano Joseph Martínez sigue dando de qué hablar en la Major League Soccer, figurando en el 11 ideal del torneo junto al sueco Zlatan Ibrahimovic y Wayne Rooney. El oriundo del barrio El Combate en la ciudad de Valencia logró otra importante hazaña en su carrera al ser parte de los 11 mejores jugadores de la MLS, conformado por el portero del Columbus Crew, Sub Stephen, una línea defensiva compuesta por Kemar Lawrence, Aaron Long y Ken Marshall. 4 mediocampistas, Luciano Acosta, Miguel Almirón, Ixiano Piatti y el mexicano Carlos Vela. La delantera la comparte Martínez con Ibrahimovic y el exjugador del Manchester United, Wayne Rooney. Amigos, es momento de un corte para publicidad acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Trina Carmona. Ella es presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Ya venimos. Nos acompaña Trina Carmona, presidenta de la Asociación de Educación Católica Venezolana, AVEC, o Asociación Venezolana de Educación Católica en este caso. Bueno, hay un tema, y muchas gracias, Trina, por acompañarnos, que de verdad está generando muchísima incertidumbre, porque se hicieron unos anuncios hace algunos días atrás, algunas semanas atrás, sobre coordinados en apariencia entre el Ministerio de Educación y la educación privada en general, pero las reglas del juego como que se han modificado, porque de acuerdo a lo que, y sobre eso podemos recapitular lo que se conocía, pero las asociaciones o asambleas de padres y representantes tomaban decisiones, ¿verdad?, por consenso en conjunto sobre una serie de aspectos, entre ellos el salarial de maestros y profesores, pero luego viene una resolución del Ministerio de Educación que cambió las cosas. Ubíquenos un poquito en la situación, ¿no? Sí, bueno, ciertamente nosotros tuvimos unas reuniones donde estuvo la SUNDE participando, un poco por ser un ente regulador de precios, pero realmente la convocatoria la hace el Ministerio de Educación
y porque es el ente rector, y es un poco, en este caso, el que fija las políticas educativas, y nosotros siempre tuvimos de interés de mantener la relación con el Ministerio de Educación para atender todo este tema porque sabía que estaban haciendo todo el tema de los incrementos y atendiendo eso para controlarlo. Se dieron unas reuniones, ciertamente, y varias reuniones, porque no se podía determinar, como se pretendía en un principio, acordar un precio, un costo para la fijación de matrículas. Tabla rasa, pues, para todos. Sí, entonces es imposible porque nosotros tenemos diversidad de centros educativos con características diversas, ubicados en espacios o en regiones distintas o en zonas distintas, que no se puede unificar un solo monto para todo. Eso se trató de explicar, y además que en esas conversaciones, donde no solamente estuvo la ABEC, la Asociación Venezolana de Educación Católica, sino también estuvieron otras asociaciones que afilian colegios, porque somos una representación de los colegios privados de Venezuela, no somos la educación católica privada, somos una representación, y particularmente la ABEC. Entonces, en esas reuniones se trató de explicar lo que significa la administración de un centro educativo con esta diversidad. Y sobre todo en el caso de nosotros que teníamos ya en la ABEC, que tenemos una referencia que es el tabulador del Ministerio de Educación, que ya nos los había dado. Entonces ya teníamos una variable que estaba muy por encima de lo que estaba estableciendo el Ministerio de Educación. En ese momento se estaba poniendo en la mesa, que eran 1.800. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a hacer las discusiones para explicar todo esto y plantearles que los colegios habían realizado unas asambleas, porque además de esto nosotros tenemos una resolución, que es la 114, que es la que determina los procedimientos para acordar las matrículas y mensualidades. Es donde tienen la participación los padres, es donde se realizan asambleas, y con ellos es que se acuerdan esas matrículas y mensualidades. Muchos de ellos ya se habían hecho esas reuniones en el mes de julio, porque cuando uno va a abrir el año escolar, cierra el año escolar en el mes de julio, terminas el 15 de septiembre, ya tú tienes que prever y planificar el próximo año con tus padres, con tus representantes, la oferta educativa, y los padres acuerdan el monto que se está estableciendo. Y en esas relaciones, y la 114 que hago referencia, hay un procedimiento que lo establece ella misma, que es conformar unos comités para evaluar previamente cuáles son esos montos, cuáles son esas mensualidades que se están proponiendo, de la estructura de costos que se va realizando para ese año escolar, y ese comité, que está formado por padres y está normado en la 114, es la que presenta a los padres a la asamblea, en la asamblea con el quórum establecido, que también lo dice allí, cuál es ese monto y esa matrícula, y ellos son los que aprueban. Ahora, ¿qué pasó después de que se tomaron las iniciativas? Cada colegio reunió a su asamblea de padres y representantes, se establecieron las coordenadas, digamos, de las mensualidades en los colegios, y luego también, bueno, el pago de los sueldos y salarios de los maestros o maestras y profesores. Sí. ¿Qué ocurrió? Que el Ministerio de Educación cambió lo que en principio se había acordado. Sí, ellos vinieron ahora, luego del mes de agosto, cuando hubo el cambio de todo el tema del cono monetario, y los incrementos que se dieron, plantearon, porque para eso nos cambió a todos, no solamente a la educación, sino a todos nos cambió, y ese impacto cambió nuestras vidas, se cambió todo, exacto. Entonces ese impacto tendría que haberse, igualmente plantearse nuevamente a los padres, porque hay un ajuste en lo que corresponde al tabulador, y un ajuste en cuanto a los sueldos. Entonces lo que ya tú tenías planificado en el mes de julio, con ellos no podías mantenerlo, haciendo esa diferencia, ese cambio, no lo podías mantener hasta para el siguiente año. Tenías que haber hecho un ajuste. Probablemente mantenías los mismos necesidades de gasto y costos de lo que estaba establecido en la estructura. Eso que se planteó allí en ese mes, cuando viene toda esta resolución, y que luego, después de las discusiones, se acordó que, bueno, que se iba a establecer un parámetro, por eso hubo una fórmula donde se incorporaba un nuevo elemento ahí, que era un subsidio. Porque todo esto también viene porque en este momento se nos presenta que el Estado va a ofrecer un subsidio por 3 meses, ¿no? Por 3 meses, hasta el mes de diciembre, para que los centros, inscribiéndose en la página Patria, recibieran ese subsidio por la plantilla de trabajadores que pudieran inscribir. Y ese subsidio iba a representar 1.800 por cada trabajador, que aquellos que lo recibieran, después de hacer su revisión, la diferencia iba a ser presentada a los padres, porque no todos, en ese caso, el que se registra en la página del Sistema Patria, no todos entran, no todos le procesen, porque, bueno, algunos son jubilados, otros ya reciben un subsidio, otros ya están pensionados. Hay muchas situaciones que no permiten que ese monto lo reciban todos. Entonces, esa sumatoria de esos trabajadores que se registran cada colegio por la página determina un monto, pero que hay una diferencia que lo deben cubrir los padres, la familia, porque no todos califican para el subsidio. Ahora, hay un detalle allí.
se tomaron decisiones, ¿verdad? Como bien lo explicaba, y en muchos colegios, en muchísimos colegios, bueno, se estableció un parámetro de referencia para la cancelación de sueldos y salarios de maestros y profesores y una mensualidad, ¿verdad?, que hay que pagar por lo que significa el año escolar como tal. Entonces, eso es superior a lo que ofrece el gobierno, entonces ahí está el problema, ¿no? Sí, claro, por eso es que... No se le pueden cambiar las reglas del juego a lo que decidieron las asambleas de padres y representantes. Y en el caso de la Asociación Venezolana de Educación Católica, nuestros colegios, nosotros tenemos allí 1083 centros educativos y una parte de ellos, 169, no reciben subsidio. Entonces, el resto que recibe un subsidio ya está recibiendo ese subsidio y ese monto no lo podíamos nosotros rebajar de lo que ya estábamos, porque tenemos un tabulador que estaba por encima de los 1.800 bolívares. En el caso de los otros colegios que tienen la potestad, los padres, de pagar el servicio educativo por el cual ellos optan para la educación de sus hijos, ellos, la mayoría, estaban dispuestos a cancelar un poco más de lo que ya, incluso ellos decían, nosotros como padres organizados y avalados por la resolución 114, además la 058, que es otra resolución donde la participación de los padres es determinante, son los que ellos son los que deciden ese monto y esa cuota que se van a cancelar. Y eso es lo que le implicábamos nosotros, que no podíamos nosotros unificar un monto para todos, sino que la familia en su derecho por la educación de sus hijos son los que determinan con los padres, con los colegios, los directivos de los colegios la cuota. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Al retorno nos explica un poco qué fue o cuál ha sido, si es que existe la respuesta del Ministerio de Educación frente al planteamiento que ustedes les hicieron, ¿no? Estamos conversando con Trina Carbona, es la presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Bueno, continuamos nuestra conversación con Trina Carbona, presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC. Bueno, decíamos, ¿qué ha dicho el Ministerio de Educación frente al planteamiento que ustedes les hicieron, bueno, y que usted nos acaba de describir en el segmento anterior? Sí, bueno, al final aceptaron lo que es la propuesta del tabulador que ya teníamos, porque el Ministerio de Educación fue el que lo emitió y la SUNDE reconoció ese tabulador y a partir de allí fue que se determinó que un monto en relación a ese tabulador se iba a cancelar. Y eso salió en la resolución. Pero también dejábamos claro allí, y lo que explicaba antes, que las familias determinan el monto que quieren cancelar por el servicio educativo. Y no solamente se regía por ese tabulador, sino que puede estar 2 o 3 veces dependiendo de las posibilidades de la familia, porque tenemos casos del colegio y del colegio. Pero otro lado, reconocíamos también lo que hacían ver era que había colegios privados que no cancelaban ni siquiera el salario mínimo a sus trabajadores, a los docentes, y eran colegios que tenían otras intencionalidades. Esa es otra cosa. Ahí es donde sí tiene que intervenir la SUNDE, ahí es donde tiene que haber la fiscalización, claro, y ahí es donde tienen que actuar. La mayoría de los colegios que están afiliados a la AVEC son sin fines de lucro y son colegios que lo que terminan es prestando un servicio, y sobre eso es que se calculan los costos del servicio educativo que se ofrece. Y es por eso que los padres optan por ese tipo de educación y la respaldan. Lo que ha sucedido en estos días es que ellos mismos lo manifestaban. Nosotros ya acordamos un monto en el mes de julio, acordamos de que sobre ese tabulador incluso que está saliendo, estamos dispuestos a cancelar un poco más, porque reconocemos también que no podemos desmejorar el sueldo de un trabajador cuando ya lo habías estimado y ya le habías ofertado, incluso le habías cancelado, porque ya se le canceló a la fecha que salió toda esta resolución y se hicieron estas discusiones, ya se le había cancelado a los trabajadores de los colegios una quincena. Entonces ya uno había acordado era un derecho adquirido. Era un derecho adquirido, entonces no podíamos echar hacia atrás lo que ya habíamos acordado con ellos. Entonces todo esto ha llevado a tener que conversar, a dialogar mucho y a abrir los espacios, y sobre todo para que se entienda cómo funciona un centro educativo, porque es distinto a un establecimiento comercial, es distinto a una fábrica, es distinto a otro tipo de servicio o otro tipo de negocio, porque la educación no es un negocio, la educación es un servicio, y ahora, establecer eso es distinto. Pero las conversaciones han sido en conjunto con el Ministerio de Educación y la SUNDE, o solo con el Ministerio de Educación, o solo con la SUNDE. No, ha sido con la SUNDE y ha participado, por supuesto, el Ministerio de Educación, que es el que debe estar siempre al frente, claro, que es el organismo rector, es el que conoce la realidad, es de suponer, ¿no? Y con ellos es que nosotros nos tenemos que relacionar, y además son los que ofrecen y son los que han emitido todas esas tablas salariales, las ha ofrecido el Ministerio de Educación. Son los como entes reguladores el que tiene que estar presente y comprende la situación educativa. Por eso que en esta resolución que nosotros esperamos sea revisada, ya la resolución 114 sea revisada,
para que podamos nosotros posteriormente hacer las modificaciones que corresponde y seguir adelante con esa resolución que está vigente. Para nosotros es la que debería seguir manteniéndose. Esa es una resolución que ella sola se autorregula, porque es una resolución que está bien completa, donde acepta la participación de los padres en la definición de unos costos y mensualidades bajo una figura de estructura de costo que ya el colegio lo presenta. Ahora, el Ministerio de Educación no ha ofrecido, por lo pronto, por lo que interpreto, una respuesta definitiva. No ha dicho que en determinada fecha voy a dar a conocer o voy a modificar la resolución 114. No lo ha dicho, pero sí están abiertas, incluso tengo... Pero las mensualidades se siguen pagando tal cual las establecieron las asambleas y los sueldos de los maestros y profesores tal cual los establecieron las asambleas. Las asambleas, eso se han dado todas las experiencias. Cobrando, pues. Sí, las experiencias que se han dado, incluso con participación de funcionarios de la SUNDE, que no sé están ahí para fiscalizar, pero la función supervisora es netamente del Ministerio de Educación, son los que tienen que estar allí y son los que realmente, deberían estar en esos espacios para acompañar esos procesos. Con ellos mismos se han hecho las asambleas en muchos colegios privados que han establecido unos montos por encima del tabulador que establece el ministerio, y eso ha sido reconocido, ha sido validado porque las familias son las que lo están respaldando. En el caso que hay familias donde hay una o dos personas o familias que no están de acuerdo, eso lo conversan con la directiva del colegio y se han llegado a algunos acuerdos. Pero esos son muy pocos los casos. La mayoría son casos que han hecho un buen procedimiento. Tenemos los casos de las escuelas subvencionadas, donde ellas no se les exige inscribirse en el sistema de Patria, porque ya recibimos un subsidio para esas escuelas que están ubicadas en los diferentes sectores del país, donde tenemos sectores más bien los sectores populares, porque ahí donde... Como Fe y Alegría, por ejemplo. Fe y Alegría, sí, es un grupo de escuelas que asume la ABEC, igualmente salesianas, congregaciones religiosas, diocesanas, parroquiales. Que sí reciben subsidio. Que reciben subsidio por el servicio y la ubicación donde están prestando ese servicio mismo educativo. Entonces, esas son escuelas que no ameritan registrarse en ese sistema porque ya reciben ese beneficio para el servicio educativo que prestan. No, lo que hay que esperar entonces es que diga la última palabra el Ministerio de Educación, ¿no? Ustedes han planteado todo, han llevado los casos, han entregado información en ese sentido. Sí, y lo que esperamos es mantener este trabajo en conjunto, porque nosotros como asociación y las otras asociaciones que han participado, como Andrieca, APEC, que también están ahí participando, hemos presentado la realidad de los centros y estamos abiertos y dispuestos a aportar para que esto mejore, porque sabemos que ya tenemos un procedimiento que se ha venido dando desde hace muchos años atrás y queremos que esto se mejore, no que nos cierre y nos presione, porque de esa manera, porque están previendo que mantengan unas asambleas con un número de participantes también, que ahorita en estos tiempos, cuando el trabajador, el padre representante, tiene que asistir a su trabajo, no puede ir 2 y 3 veces al colegio por una asamblea, que sabemos que es necesario hacerlo, pero tiene que haber un quórum aceptable para que eso se pueda dar en el momento que se convoque. Bien, yo quería aprovechar la oportunidad para hablar un poco de la ABEC en este año que estamos cumpliendo. Tenemos que concluir. Sí, estamos cumpliendo 73 años y realmente es muy importante decirlo que la Asociación Venezolana de Educación Católica es la asociación que agrupa los colegios de carisma cristiano que están ubicados en diferentes sectores del país, atendiendo a las poblaciones de estos sectores en las zonas indígenas, marginales, las zonas rurales, las zonas fronterizas, y el trabajo que hacen los colegios ahora, y hago este llamado por el reconocimiento que hacen, por ese trabajo que hacen tan delicado, de tanto compromiso con la educación católica. A ellos también queremos hacerle llegar nuestro saludo, porque sabemos que la situación económica y la situación del país los está afectando bastante, y el trabajo que estamos haciendo para que este servicio educativo siga es grande y contamos con ellos. Bueno, muchísimas gracias, Trina, por haber dado toda esta información muy importante y pertinente, además, porque es un tema que está a nivel del debate público en este momento. Trina Carbona, presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Muy buenos días, feliz martes Venezuela, soy Cinzia Franceschieri y es un placer saludarles una vez más para comenzar a revisar qué ha sido noticia en materia de arte y espectáculos. Les recuerdo que pueden comunicarse rápidamente con nosotros a través de nuestras cuentas. Somos @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y @CinziaFD en todas las redes sociales. Comenzamos las informaciones del entretenimiento pues con una lamentable noticia que se ha hecho viral, y es que falleció Stan Lee, creador del universo Marvel.
Marvel. Conocido por ser la mente maestra de varios de los personajes más icónicos de Marvel Comics, Stan Lee falleció este lunes 12 de noviembre a la edad de 95 años en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, a causa de una neumonía. La noticia fue confirmada al medio especializado TMZ por la hija del escritor John Celia Lee. Recordemos que él fue el creador de grandes superhéroes como Spider-Man, Iron Man, Thor y el Increíble Hulk, así como de equipos como los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Paz a sus restos y por supuesto nuestras condolencias para todos los fanáticos de este increíble personaje. Nosotros cambiamos de tema para contarles que Pixar lanza el nuevo tráiler de Toy Story 4 con nuevo personaje. Disney Pixar dio a conocer este lunes el tráiler de la película de animación en la que los juguetes regresarán casi una década después de la tercera entrega, junto con un nuevo integrante, un tenedor desechable convertido en juguete llamado Forky. En el avance se muestran tomados de las manos a Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Señor Cara y Señora Cara de Papa, Rex, Ham, Marcianitos, Slinky y el nuevo personaje Forky. Asimismo, en el adelanto se escucha la canción Both Sides Now de Johnny Mitchell, así como imágenes y el póster de la cinta dirigida por Josh Cooley, que llegará a los cines en 2019. En Estados Unidos la fecha de estreno está prevista para junio 19. Ahora les contamos que Guillermo del Toro y Kim Kardashian están entre los desalojados por incendio en Malibú. Un área de más de 80 kilómetros cuadrados fue arrasada por las llamas y miles de personas debieron ser evacuadas ante el avance del incendio que se propaga rápidamente desde el jueves en el norte de California. Entre los desalojados por el incendio se encuentran celebridades como el cineasta mexicano Guillermo del Toro y las estrellas del reality Caitlyn Jenner y Kim Kardashian. El fuego ya destruyó decenas de hogares en el condado de Butte, que fue declarado en estado de urgencia. Recordemos que California ha sido golpeada desde finales de 2017 por numerosos incendios. Bien, avanzamos con más informaciones. Por otra parte, tenemos que Disney celebra el cumpleaños número 90 de Mickey Mouse con una fiesta que durará hasta febrero. La muestra Mickey The True Original Exhibition podrá verse en el Meatpacking District de Nueva York, situado al oeste de Manhattan, hasta el próximo 10 de febrero y está formada por obras de arte, fotos de gran tamaño, interacciones creativas y artículos de promoción comercial que conmemoran el cumpleaños del icónico ratoncito de Disney. En este sentido, los casi 1.500 metros cuadrados de exhibición han sido instalados en Nueva York porque fue en esta misma ciudad en la que el ratón debutó en la gran pantalla el 18 de noviembre de 1928 con el cortometraje Mickey Mouse Steamboat Willie. Y en otras noticias tenemos que subastarán 200 objetos de Frank Sinatra y su esposa. La casa Sotheby's subastará en diciembre 200 artículos pertenecientes al fallecido cantante y Bárbara, quien fue su esposo durante 22 años. Entre los artículos se encuentran un anillo de compromiso de 20 quilates y guiones originales de Hollywood, así como obras de arte de sus casas de Palm Springs, Los Ángeles y Malibú. La casa de subastas dio a conocer así el contenido del legado de Lady Blue Eyes, propiedad de Bárbara y Sinatra, con artículos que reunió el matrimonio durante más de 2 décadas y que retratan sus vidas públicas y privadas. Asimismo, parte de las ganancias de las subastas beneficiará al Centro para Niños Bárbara Sinatra en Rancho Mirage, California, una organización sin ánimos de lucro fundada por la pareja en 1986 que busca brindar asesoramiento a las víctimas de abuso físico, sexual y emocional de niños. Avanzamos con más informaciones para contarles que Mike Bahía lanzó su nuevo sencillo musical, Canciones con Mentiras. El cantante sorprendió a todos sus fanáticos con el estreno de Canciones con Mentiras, el nuevo sencillo musical que le da continuidad al éxito anterior, Serenata, y deja abierta la historia al cierre del video. El tema fue compuesto por el mismo Mike Bahía, Dim, integrante de Piso 21, y el exitoso productor mexicano Beat Boy. Con este nuevo lanzamiento, el artista ratifica que el 2018 es uno de sus mejores años en su carrera y después del éxito de Serenata, el caleño quiere seguir estando en los primeros lugares de los listados musicales.
Continuamos con noticias musicales para comentarles que Manuel Turizo presentó su nuevo tema, Sola. El cantante colombiano presentó este nuevo sencillo musical de nombre Sola, acompañado de un video donde estrenan nueva imagen. Hasta hace unas semanas, la compañía musical formada por los famosos hermanos Turizo se encontraban en una gira en Estados Unidos acompañados del colombiano Sebastián Yatra. Los artistas decidieron mostrar su cambio de imagen a través de este video. De esta manera, el tema Sola habla acerca de una mujer que no quiere estar con nadie después de una decepción amorosa. Vamos a ver un poco de este material. Dice que baila sola, habla de que no la controlan, conmigo ella todo eso ignora, pero a mí no me ignora, esperando a que cooperes para probar un poco de tus poderes. No te demores. Y con esta excelente recomendación musical, amigos de Lo Actual, nosotros nos despedimos la mañana de hoy. Recuerden que los esperamos en nuestra emisión meridiana y estelar de su noticiero Televen. Feliz día para todos. Bueno, despedida entonces de esta primera emisión. Bueno, de costumbre la invitación para que continúen en nuestra audiencia y pendientes del desarrollo de la jornada. Así es. Nos esperamos mañana bien tempranito, ¿no? Buen día, Venezuela. Hasta mañana. Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas. Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan. Conmigo ella todo eso ignora, pero a mí no me ignora, esperando a que cooperes para probar un poco de tus poderes. No te demores que es el momento, déjame probar todos tus movimientos. Así nos vamos yendo mientras la música sigue corriendo. Te miro a la cara y te veo sonriendo, nos están viendo, me gusta todo lo que estamos haciendo. Quiero que esta noche pase lento, así nos vamos yendo mientras la música sigue corriendo. Te miro a la cara y te veo sonriendo, nos están viendo, me gusta todo lo que estamos haciendo. Quiero que esta noche pase lento. Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan. Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas. Ella dice que baila sola, habla